Muy buenos días. Bien, hoy vamos a estudiar sobre la persona de Cristo, partiendo de lo que vimos las semanas anteriores. Hemos estado estudiando acerca de Jesús. La semana pasada estudiamos la unión hipostática de Cristo y vamos a profundizar ahora sobre la persona de Jesús. Estudiamos sobre la divinidad de Cristo, ¿verdad? Luego la humanidad de Cristo. Luego las dos naturalezas de Cristo, humana y divina. Luego la unión hipostática, porque decimos que son inseparables las dos naturalezas. Y voy a repasar brevemente lo que vimos en la unión hipostática para usarlo como una base para enfocarnos a estudiar en la persona de Cristo. El nombre del tema es la segunda persona de la Trinidad. Cuando hablamos de la persona de Cristo, tenemos que hacer esta distinción. La segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque afirmamos que hay tres personas en la Trinidad. Entonces, vimos la semana pasada y antepasada que Jesús tiene dos naturalezas en una sola persona, ¿verdad? La naturaleza es qué eres, la persona es quién eres. Si preguntamos quién es Jesús, decimos la segunda persona de la Trinidad o el Hijo de Dios. Si preguntamos qué es Jesús, decimos Jesús es Dios y Jesús es humano. En su naturaleza divina tiene todos los atributos divinos. En su naturaleza humana tiene todas las capacidades y las limitantes de la naturaleza humana. Cuando hablamos de la unión hipostática de Cristo, la palabra hipostática viene del griego upóstasis. En Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y cuando nos dice que es la fiel imagen de lo que Él es, la Reina Valera 60 traduce la imagen misma de su sustancia. La palabra sustancia o lo que Él es, esa es upóstasis. Sustancia también se puede traducir como firmeza o seguridad, pero podemos ver que no está, esa traducción, firmeza o seguridad, no tiene sentido en el versículo 3, ¿verdad? El autor habla de la persona de Jesús como Dios y como humano al mismo tiempo. Por eso dice que Él sostiene todas las cosas y está sentado a la diestra del Padre. Las dos cosas al mismo tiempo. No está limitado a decir que hoy voy a manifestarme como humano o voy a ser como humano y luego después voy a ser como Dios y como si no pudiera hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso el concepto de la unión hipostática es mostrar que las dos naturalezas están en la misma sustancia, en la misma persona de Cristo. Colosenses 2, 9 al 10 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces, cuando dice toda la divinidad habita en forma corporal, vemos que está diciendo las dos cosas al mismo tiempo. Toda la divinidad en forma corporal. Por eso, hablar de la unión hipostática es la perfecta unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, de modo que lo que se dice de la naturaleza divina o lo que se dice de la naturaleza humana se dice directamente del propio Jesús. Por eso encontramos en la Escritura que Dios compró a la iglesia con su sangre, ¿verdad? Y dijimos, Dios no tiene sangre, la naturaleza divina no tiene cuerpo, no requiere sangre. Pero cuando la Escritura dice que Dios compró a la iglesia con su sangre, estamos entendiendo que se refiere a la unión hipostática, ¿verdad? A esa perfecta unión. De manera que si Jesús es Dios, ¿verdad? Y tiene naturaleza divina y naturaleza humana, lo que haga en una u otra se refiere a Jesús como una sola persona. Vimos también que en el concilio de Calcedonia se llegó a la conclusión, a la afirmación de que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No completamente hombre y completamente Dios, como es muy común escucharlo, porque eso sería una contradicción lógica, ¿verdad? Si dices que algo es completamente Dios, entonces no queda espacio para algo más. No puede ser completamente Dios y completamente humano. Te estás contradiciendo. Es verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Y esta afirmación va acompañada de los 4 negativos. Dice, leo
Textualmente, se ha de reconocer a uno solo y al mismo Cristo, Hijo Señor, unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, conservando cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor, Jesucristo. Y con esta información entramos al dilema de Theotokos o Christotokos. ¿Se acuerdan? Theotokos, madre de Dios. Christotokos, madre de Cristo, haciendo referencia al hombre. Decíamos, María es Theotokos o Christotokos. Decimos, es Theotokos. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, ¿verdad? Si dices que María es Christotokos, madre de Cristo, pero solamente hombre, niegas la divinidad de Jesús. Pero eso no significa que le puedes pedir favores a María para conseguir cosas de Jesús, ¿verdad? Como dicen nuestros amigos católicos. Estamos dispuestos a afirmar lo mismo. María es Theotokos, pero eso no significa que intercede por la gente ni nada, porque ella murió, ¿verdad? No es omnisciente ni omnipresente para escuchar las oraciones de ninguna otra persona. Y eso es, bueno, es para otro tema, ¿verdad? Después quizás lo veremos. El punto es que resolvemos el dilema entre Theotokos y Christotokos, y también entramos al dilema de monotelitismo o diotelitismo sobre las dos voluntades de Cristo. Concluimos entonces, para redondear lo que sabemos de Cristo hasta ahorita, no que sea todo lo que se sabe hasta ahorita, es que es una sola persona, ¿verdad? Con dos naturalezas y dos voluntades, porque la voluntad está relacionada a la naturaleza. Jesús tiene una voluntad divina, porque tiene naturaleza divina, y una voluntad humana, porque tiene naturaleza humana, y Él sometió la voluntad humana a la voluntad divina. ¿Ok? Hasta ahí es lo que hemos visto, es un resumen de todo lo que hemos estudiado con respecto a Jesús. Y a partir del día de hoy, que también lo vamos a ver por partes, nos enfocaremos en estudiar la persona de Cristo. Y al hablar de la persona, como lo mencioné al principio, nos referimos a la segunda persona de la Trinidad, porque hablamos de tres personas en la Trinidad. Trinidad es triunidad. Entonces, si vamos a estudiar la persona de Cristo, tenemos que estudiar la Trinidad. Así que vamos a empezar a reflexionar lo que la Escritura dice, comprender el problema que hace necesario el concepto de la Trinidad y cómo poder entenderlo y enseñarlo o explicarlo a alguien más. Entonces, antes de profundizar con el tema de hoy, vamos a orar así como estamos. Dios mío, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque a pesar de nuestros errores tú permaneces fiel. Te rogamos que este tiempo, Señor, que venimos a invertir en obediencia, reservando uno de cada 7 días para ti, que este tiempo que invertimos en estudiar tu palabra, Señor, sea de provecho. Que tu Espíritu Santo nos permita entender, saber cómo aplicarlo en nuestras vidas y cómo enseñárselo a otros. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes nosotros mismos en tu palabra y a los que nos rodean. Ayúdanos a no quedarnos callados cada vez que se presente la oportunidad de hablar y enseñar sobre la verdad bíblica y a poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros como lo demanda tu palabra cada que se nos demande. De antemano te damos gracias. Amén. Bien, hace como 3 o 4 años estudiamos sobre la Trinidad y no habíamos profundizado tanto en Cristo. Estábamos pensando en ver lo más fundamental. De hecho, es como el tercero o cuarto del tema de la serie de fundamentos. Así que voy a tratar de irme despacio para que quede lo más claro posible y aclarar todas las dudas que se pueda, de manera que ninguno de nosotros asuma que porque conoce la palabra Trinidad entiende el concepto de la Trinidad. Muchas personas aseguran conocer el concepto de la Trinidad hasta que los escuchas dar ejemplos. Cuando te dicen que la Trinidad es como el sol, que tienes la bola de fuego, los rayos del sol y el calor, dicen ahí está un ejemplo de la Trinidad. O te dan el ejemplo del aguacate. La cáscara, lo verde y el hueso. Es un solo aguacate, pero son 3 cosas, ¿verdad? El agua, 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno, dicen ahí están ejemplos de la Trinidad. Bueno,
Cuando te den un ejemplo así, ten por seguro que no entienden el concepto de la Trinidad. Es una palabra que muchos conocen, pero realmente cuando los escuchas sabes que muy pocos lo entienden. Y entonces se generan problemas de aquellos que niegan la Trinidad, pero la Trinidad que están negando no es el concepto verdadero. Por eso cuando muchos defienden que no existe la Trinidad, podríamos decir, estamos de acuerdo con ellos, porque lo que les explicaron que es la Trinidad es incorrecto. La Trinidad, el concepto de la Trinidad, y lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos los concilios, surge como la necesidad de aclarar lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Porque si tú lees todo el Antiguo Testamento, te encuentras ciertos pasajes complicados que no alteran para nada lo que se dice en general en el Antiguo Testamento, la revelación que Dios dio, y como que pueden pasar desapercibidos. Pero cuando entras al Nuevo Testamento, las afirmaciones que se hacen acerca de Jesús te obliga a tener que profundizar para aclarar, explicar de forma racional qué es lo que la Biblia afirma. Porque al parecer, muchos cuando leen sobre la Trinidad o tratan de encontrar en la Escritura, concluyen que es algo contradictorio. Concluyen que la Trinidad habla de tres dioses, cosa que es completamente falsa. El concepto de Trinidad es triunidad y trata de englobar tres personas, un solo ser, una sola esencia. Entonces, si estamos estudiando la persona de Cristo, es necesario que profundicemos en la Trinidad. Ahora, partiendo de que hay personas que la niegan, tenemos que estudiarla a la luz de esa negación, porque como lo hemos estudiado mucho ya, 1 de Pedro 3:15, tenemos que estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? Cuando se nos demanda. Y cuando dice dar razón, la palabra razón tiene que ver con coherencia, ser racional. Mensaje en la computadora. Tiene que ser racional, coherente. Entonces, no nada más decimos yo creo en la Trinidad porque creo en la Trinidad y ya, sino que tienes que explicar de forma racional qué es la Trinidad. Y si hablamos de forma racional, es porque no hay contradicción. Ya habíamos estudiado que algo contradictorio no existe. No, la ley de la no contradicción es A no puede ser A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿verdad? Tú no puedes decir que algo es una cosa y otra cosa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Eso sería una contradicción lógica. Cuando explicamos o nos esforzamos por explicar en qué creemos, tenemos que hacerlo de forma racional, de manera coherente, sin caer en contradicción. Por eso, cuando hablamos de la Trinidad, uno de los argumentos clásicos que se utilizan para tratar de refutar, es una especie de refutación, según ellos, de la Trinidad, es que quieren citar el Shema, de Deuteronomio 6, versículo 4 al 5. Reina Valera 60, por favor. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces dicen, tanto judíos, aquellos que no reconocen a Jesús ni el Nuevo Testamento, dicen ellos, y los he escuchado decir, yo no creo en el Nuevo Testamento por el Shema. La Biblia dice claramente que Dios es uno. Dicen, y el Nuevo Testamento dice que Dios no es uno, por lo tanto, no lo aceptan. Por eso consideran a los cristianos idólatras. ¿Qué es un idólatra? Todo aquel que adora algo que no es Dios, algo o alguien. Cualquier persona que adore algo que no es Dios, bíblicamente es un idólatra. Entonces dicen los judíos, la Biblia dice, el Antiguo Testamento, que Jehová uno es. Luego vienen los cristianos diciendo que Jehová no es uno, por lo tanto no acepto nada que los cristianos digan. Y entiendo por qué lo hace, ¿verdad? De hecho, yo también diría, cualquiera que venga a decir que no, Dios no es uno, sino que son más, no le creo nada. Y si el Nuevo Testamento afirmara eso, entonces no estaría aquí con ustedes, ¿verdad? Estaría en contra de ustedes si creen eso. Pero el concepto de la Trinidad en ningún momento dice que Dios es más de uno. Cuando dicen el concepto de la Trinidad es una invención humana, diríamos, bueno, a ver, sí, la palabra Trinidad es una invención humana. No existe en la Biblia la palabra Trinidad, ¿verdad?
Pero el concepto proviene de la Biblia. Y proviene tan directamente de la Biblia que negar la Trinidad es negar la Biblia. Entonces, cuando dicen, mira, Jehová uno es, tú me dices que hay una Trinidad, entonces lo descarto, ahí te das cuenta de algo inmediatamente. Esa persona no entiende el concepto de la Trinidad. Cuando dice la Escritura, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Claramente este era un distintivo entre los israelitas y todas las naciones, ¿verdad? Todas las naciones eran politeístas. Dios aquí está afirmando, hay un solo Dios. Está hablando del monoteísmo. Mono, uno solo, ¿verdad? Y esa palabra mono la seguimos usando en nuestro idioma. Por ejemplo, cuando hablas de monarca, monarca. La palabra arc en griego significa jefe, gobernador, primero. Mono es uno solo. ¿Qué significa? ¿O cómo entiendes entonces la palabra monarca? ¿Qué significa? Gobierna uno solo, ¿verdad? Cuando hablamos de monoteísmo, decimos es un solo Dios. Los israelitas reciben esta revelación de parte de Dios, donde Dios les dice, Jehová es uno, de manera que ellos se mantengan apartados de toda idolatría, ¿verdad? A pesar de que los israelitas constantemente caían en idolatría, ¿verdad? Si tú analizas todo el Antiguo Testamento y ves la práctica de los israelitas, concluirías que no eran monoteístas, por todo lo que hicieron, por toda la idolatría que practicaron. Pero nosotros no partimos de la práctica de los israelitas, sino la revelación que Dios da de sí mismo. Jehová uno es. Luego, Deuteronomio 32:39. Vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causa heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Y aquí está otra afirmación. Soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Y estamos totalmente de acuerdo. Jehová es uno y no hay ningún otro Dios además de él. Pero Dios instituyó esto a los israelitas de manera que lo enseñaran de generación en generación. Tenían que quedar muy claro que todas las naciones que lo rodean están equivocadas, porque tenían una multitud de deidades, que después, digamos que fue evolucionando el concepto a convertirse en un enoteísmo, cuando decían, mira, hay muchos dioses, los egipcios tenían los suyos, los cananitas tenían los suyos, y los de otras regiones tenían sus propios dioses, y se peleaban entre ellos, y según ellos peleaban sus dioses. Y tanto pelearon y se cansaron de eso que dijeron, ¿sabes qué? Cada quien sus dioses. Les decían los egipcios. Los egipcios decían, mis dioses gobiernan en Egipto. Los dioses de los cananitas, sus dioses gobiernan allá. Si tú no te metes acá, no tienes problema con mis dioses y viceversa, ¿verdad? Era una manera de que cada quien mantuviera sus dioses, pero pacíficamente. Bueno, cuando Dios les dice que Él es uno solo, que es el único y no hay nadie más, nosotros estamos de acuerdo. Estamos afirmando el monoteísmo, ¿verdad? Y cuando dice Deuteronomio 6, 4 al 9, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando nosotros afirmamos la Trinidad, estamos completamente de acuerdo con esto. Éxodo 23, no tengas otros dioses además de mí. Es pecado, es faltar, es hacer lo malo, la idolatría. Tomar algo que no es Dios y adorarlo como si fuera Dios. Pero no quiero que pienses que adorar es necesariamente prenderle veladoras a algo, ¿verdad? Adorar, la palabra adorar, la puedes entender, según el hebreo, como el perro que lame la mano de su amo. Es la manera en que vives. La manera en que vives nos dice que adoras. Por ejemplo, si toda tu vida está enfocada en el trabajo, tienes un ídolo. ¿Cuál es ese ídolo? ¿Qué es lo que tú adoras? Tu trabajo.
Dices, yo no adoro el trabajo. Claro que sí lo adoras. Yo no me hinco ante el trabajo, yo no le rezo al trabajo, no tengo una figurita y digo, oh, mi trabajo, dame más, dame un aumento de sueldo. No, pero toda tu vida está centrada en tu trabajo, ¿verdad? Estás pensando en el trabajo, todo lo haces para el trabajo, tu día está diseñado por lo que tienes que hacer en el trabajo, de manera que el trabajo es tu ídolo. Porque si tú dijeras, no, yo adoro a Dios, el trabajo es algo que necesitas para vivir. Es indispensable, ¿verdad? Pero el trabajo tiene su lugar. Y todo lo que tú haces no gira en torno al trabajo. Cumples con lo que el trabajo pide, pero todo está planeado en glorificar a Dios. Cuando dices, no tengo tiempo para Dios, porque tengo mucho trabajo, ¿qué me estás diciendo? Que adoras tu trabajo, no a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos aquí, no tengas otros dioses además de mí, hablamos de la idolatría. No quiero, por favor, que nadie se imagine figuritas o santitos o cosas de ese tipo, porque todos adoramos algo. Algunos adoran su trabajo, otros adoran a sus hijos. Todo lo que hacen está centrado en sus hijos. Otros se adoran a sí mismos, ¿verdad? Todo lo que hacen está pensado en sí mismos. Ves fotos y videos de ellos en todas partes, ellos son el centro de su atención. Pero bueno, cuando los judíos dicen que no pueden aceptar el Nuevo Testamento porque contradice el Shema, hay que reconocer, mi estimado amigo, no entiendes la Trinidad. ¿Ok? Ahora, también hay personas que se dicen cristianos y niegan la Trinidad. Y el argumento dice, nuestro origen es judío, por lo tanto estamos de acuerdo con los judíos, porque en algún punto la Roma distorsionó todo y se inventó el concepto de la Trinidad. Eso querría decir que nunca deducirías de la Biblia la Trinidad, sino hasta que a algún romano se le ocurrió. El punto de entender el concepto de la Trinidad es demostrar que es algo bíblico. La palabra es una invención humana, pero no el concepto. Entonces, cuando alguien que se dice cristiano niega la Trinidad y apela también al Shema, lo usan como una especie de argumento en contra de la Trinidad, lo primero que hay que hacer es entender que debemos tomarnos el tiempo para explicar de forma clara qué es la Trinidad. Ahí es donde generamos muchos problemas los cristianos, cuando tratas de explicar la Trinidad y la explicas mal. Porque el que te está escuchando dice, a ver, explícame la Trinidad entonces, ¿verdad? Piensa en un aguacate. El Padre es el hueso, el Hijo es lo verde y el Espíritu Santo es la cáscara. Es un aguacate, pero tres cosas al mismo tiempo. Entonces, a ver, yo puedo separar el aguacate, o sea, el hueso, de lo verde y de la cáscara. ¿Puedo separar a Dios? No, no se puede separar a Dios. Porque al aguacate sí. No tanto. Bueno, otro, el sol. Y no, tampoco. El calor, los rayos del sol y la bola de fuego que arde, es el calor, también hay más cosas que generan calor, ¿verdad? Entonces tú puedes hablar de calor independientemente del sol y los rayos, entonces ya no estás comunicando el concepto de la Trinidad. No hay ningún ejemplo en el universo entero que describa la Trinidad. Jamás te atrevas a usar ni un solo ejemplo, porque no hay nada en la creación que sea como la Trinidad. Así que resiste esa tentación. Ahora, cuando hablamos de la Trinidad, no hablamos de tres dioses, sino de uno solo. Hablamos de tres personas. Pero antes de pasar a la definición, quiero ilustrar el problema. ¿Por qué es necesario el concepto de la Trinidad? Consideremos lo que hemos estudiado acerca de Jesús en su naturaleza divina. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí hay más información que no nos detuvimos a analizar cuando estábamos buscando mostrar la divinidad de Jesús. Ahora nuestro enfoque es entender que se habla de Dios
y de alguien más que también es Dios, pero no es el mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuántos dioses tienes aquí? En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Un Dios, pero dos, ¿verdad? Eso es lo complejo. Ahora vamos al original. Cuando habla del principio, la palabra griega es arqué. Principio, origen, gobernador. El diccionario Egipto lo traduce así. En sentido temporal se refiere al punto inicial. En sentido figurado se refiere a lo que es principal, porque viene primero. Lo que tiene prioridad, porque tiene preeminencia. Lo que es primero en un sentido de gobierno. Entonces, cuando hablamos de la palabra arqué, piensa en la palabra archienemigo. ¿De dónde viene ese archi, de arqué? ¿Quién es tu archienemigo? ¿Quién es el archienemigo de Batman? No sabe. Tiene muchos enemigos Batman, pero el archienemigo, el Joker, ¿verdad? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué hace el archienemigo distinto de los enemigos? Que es el principal entre sus enemigos. Ahora piensa en arcángel. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y un arcángel? Bueno, si la palabra arque en griego es principal, autoridad, gobierno o primero en tiempo, no significa que el arcángel fue creado primero, sino que es el jefe sobre otros ángeles, ¿verdad? Arzobispo es el obispo que gobierna sobre otros obispos, ¿verdad? Pero ahí está la palabra arqué. Entonces, cuando Juan dice en el principio, habla de arqué y está hablando de algo que los griegos buscaban en ese entonces. Ellos buscaban el concepto de monoarqué. ¿Qué era el arqué para ellos? Ellos consideraban que era el principio de todas las cosas, lo que daba una explicación a todo lo que existe, lo que gobierna todo lo que hay. En aquellos tiempos el ateísmo era considerado un chiste. Cualquiera que se considerara ateo era objeto de burla, porque de forma razonable es imposible que defiendas el ateísmo. Ahora los ateos se sienten los más intelectuales, pero las cosas no han cambiado. Sigue siendo la peor postura que puedes tener si buscas una explicación racional. Entonces, ellos no estaban pensando en una energía que describe todas las cosas. Hoy se habla de la teoría del todo. Tenemos distintas ecuaciones que describen, por ejemplo, la teoría de la relatividad describe lo que sucede en cosas con mucha masa, ¿verdad? Cuando hablas de mecánica cuántica, te describe el micro de todo el universo. Pero si tú quieres aplicar las leyes de la mecánica cuántica a los objetos grandes, no funciona. Y las leyes de las cosas grandes a la mecánica cuántica no funciona. Dicen, tiene que haber una que unifique a estas dos, la teoría que explica todo. Bueno, los griegos no pensaban en una fórmula matemática, pensaban en una deidad, un ser que es el principal, que tiene toda la autoridad y que de él provienen todas las cosas. Y debatían, ¿será uno o serán varios? ¿Qué es lo que está haciendo aquí Juan cuando dice en el principio era el verbo y habla del arqué? Está diciendo, es el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan, desde que utiliza la palabra principio, además de referirse a la temporal, está abordando la polémica entre los griegos para decir, ese que explica todo es Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús es Dios. Ahora, el verbo, la palabra verbo, logos, se traduce como palabra o discurso. Dice el diccionario Helps, la expresión del pensamiento. Tú no sabes lo que alguien piensa hasta que te lo dice, ¿verdad? Cuando se conocen mucho puedes deducir lo que alguien está pensando. Pero para que puedas comprender exactamente lo que alguien tiene en su mente, tiene que decírtelo, ¿verdad? Entonces, si tú le preguntas a alguien, ¿qué piensas? Y él te dice, pienso esto y esto,
las palabras que usó son la expresión del pensamiento. Es lo que te permite saber qué piensa. ¿Cómo se refiere al verbo? El verbo es la expresión del pensamiento. La Escritura nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Si lo pones en términos bíblicos, ¿con quién se relacionaron Adán y Eva? ¿Con quién se relacionaron Abel y Caín, Abraham? ¿A quién vieron? Al Padre nadie lo ha visto. Estuvieron relacionándose con el Hijo por medio de teofanías. Jesús es la expresión del Padre, es el verbo de Dios, es lo que nos permite saber cómo es el Padre. Y de eso Jesús habla abundantemente en su ministerio, ¿verdad? Entonces, cuando nos habla de que el verbo es la expresión, lo que nos permite saber quién es Dios, cómo piensa Dios, cómo hace las cosas, cómo reacciona ante la injusticia, ve todo lo que hizo Jesús. Pero luego nos dice, el verbo era con Dios. Y que hay un detalle muy importante. Cuando nos dice que era con Dios, hay varias palabras. Voy a mencionar al menos 4, como no soy experto en griego, no sé si haya más. Pero por lo pronto hay 4 palabras que se pueden usar para decir que algo está con alguien o que alguien está en compañía de, al lado de, etc. La primera de ellas es son, o se pronuncia como sin. La palabra griega es estar juntos unos con otros. Cuando están reunidos, la palabra griega se escribe son, S-U-N, pero se pronuncia sin. De ahí tenemos la palabra sincronizar. ¿Qué haces cuando sincronizas los relojes? Haces que todos tengan la misma hora, ¿verdad? Sinagoga. Sinagoga es asamblea, reunirse, estar juntos. Esa es la palabra en griego que se puede usar para decir que alguien está con alguien. Pero esa no es la que se usó en este versículo. Otra palabra, meta, estar al lado de, en compañía de, como cuando caminas al lado de tu pareja, al lado de una persona. Ahí se utiliza la palabra meta, estás con esa persona, pero no es la que se usa en este versículo. Otra, la palabra para, se traduce como cerca de o lado de aquí viene paramédico. Es el que está con el médico, ¿verdad? A un lado de él, ayudándole. Esa tampoco es la que se usó aquí. La que se usó en este pasaje cuando nos habla de que el verbo era con Dios es pros. Y fíjate lo que significa esta palabra, relación cara a cara, proximidad local. La palabra pros viene de prosopón, que se traduce como rostro. Entonces lo que nos dice es que el verbo estaba con Dios, está cara a cara con Dios, habla de una relación personal, íntima, y el verbo era Dios. Entonces, ¿cómo es posible que pueda estar cara a cara con Dios, pero también es Dios? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo es posible que son el mismo y distintos al mismo tiempo? Entonces, cuando alguno lee esto, dice, pues está hablando de 2 dioses, pero eso no es lo que dice la Escritura. El verbo es Dios, pero estaba cara a cara con Dios, de manera que no es el mismo. Habla de 2, pero al mismo tiempo 1. Luego Juan nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, no puede ser un ser creado, porque si Él creó todas las cosas, por supuesto que está excluido Él mismo, ¿verdad? No se puede crear a sí mismo. Y si fue Él creado, entonces Él no creó todas las cosas, ¿verdad? Si el Padre lo creó a Él, pero la Escritura dice que Él creó todas las cosas, tienes una contradicción, porque no es posible que Jesús haya creado todas las cosas, excepto Él. Por lo tanto, no puede ser un ser creado. Si Jesús fuese un ser creado, no podríamos decir lo que Juan dice. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, es eterno. Ahora, vamos a Juan 14, versículo 8 al 10. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía,
sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Y aquí vemos una distinción entre el Verbo y Dios según Jesús, ¿verdad? Según Juan. El Hijo y el Padre. Y hay una clara e innegable distinción entre ellos, ¿verdad? Las palabras que yo les comunico, dice Jesús, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Hay una clara distinción entre Jesús y el Padre. Y cuando Jesús habla del Padre, habla de Él como alguien distinto a Él, ¿verdad? Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Entonces, si Él es anterior a todas las cosas y Él creó todas las cosas, no es un ser creado, ha estado en la eternidad con Dios, pero al mismo tiempo es distinto a Dios. Ahora, cuando vemos esto, que Jesús es la imagen del Dios invisible, algunos van a decir, si Jesús es la imagen del Dios invisible, tienes un problema con los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 4 al 5, Reina Valera 60. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, si Jesús es la imagen del Dios invisible, y la Biblia dice que Dios dijo, no te harás imagen ni semejanza, Dios estaría quebrantando su propio mandamiento, ¿verdad? Es como si Dios dijera, no mientas, y Él miente. Sabemos que es imposible que Dios mienta, ¿verdad? Pero entonces, si Dios dice, no te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclines ante ellas, está hablando de la idolatría, de cualquiera que pretenda hacerse algo visible para adorar ya sea a Dios o cualquier otra cosa. Porque también estaba prohibido hacer imágenes que representaran a Dios para adorarlas. Las imágenes en sí mismas no estaban prohibidas. ¿Cómo lo sabemos? Por todo lo que Dios pide para el tabernáculo, ¿verdad? Los querubines encima del propiciatorio, en el arca del pacto, todos esos eran imágenes, pero ninguna de ellas representaba a Dios, ¿verdad? No había una imagen para representar a Dios. Y dicen, fíjate lo que dice el Nuevo Testamento, Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, peca todo el que adore a Jesús, porque estaría adorando a una imagen. Y dicen, Jesús no puede ser Dios, porque Dios no haría una imagen de sí mismo, porque Él estaría contradiciendo su palabra. Bueno, ¿qué respondes a eso? ¿Cómo puede ser entonces que Juan nos dice que Jesús es Dios, que es la imagen del Dios invisible? ¿Qué acaso Juan, cuando escribió eso, no se acordó de Éxodo 20? Se le escapó a Juan. Y bueno, somos humanos, ¿verdad? Se nos escapan las cosas. No, decimos que la Escritura es inspirada por Dios. Juan está consciente de ese pasaje cuando escribe lo que escribe. Porque si Jesús fuese simplemente una representación visual de algo que no es Dios, estaríamos pecando. Dios estaría contradiciéndose, pero Jesús es Dios. Adorar a Jesús es adorar a Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible, pero estás viendo a Dios, no una representación de quién es Dios. Por eso no pecamos, ni Dios está contradiciendo por medio de la Escritura el decir que Jesús es la imagen del Dios invisible. Ahora, veamos la reacción de un judío que conoce perfectamente estos mandatos, conoce el Shema, conoce que no puede adorar ninguna otra cosa que no sea Dios. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 24 al 28. Dice, Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos.
Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Qué hizo que un judío que conoce el Shema, que conoce todo lo que Dios dice acerca de sí mismo, de que Él es único, que no hay otro Dios, que no puedes hacer imagen, porque le llama a Jesús Señor mío y Dios mío? ¿Qué es lo que Tomás entendió acerca de Jesús sin rechazar el Shema ni todo lo que Dios dice sobre sí mismo al decir que es único? Ahora vamos a Apocalipsis 5:13. Dice, y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea que dice, cuanta criatura hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar, todos, según los que niegan la Trinidad, cometerán idolatría. Porque están adorando al que está en el trono y al Cordero. ¿Cómo puede ser posible que solo puedes adorar a Dios, pero también están adorando al Cordero? Y Dios está presente y no se los impide. Cuando Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros, Dios los usaba haciendo milagros y trataban de postrarse ante ellos o elevarlos a la categoría de dioses, ellos regañaban a la gente y los reprendían para que no hicieran eso. Cuando vemos que había ángeles que llevaban un mensaje a algún ser humano y que el propio Juan quiso postrarse ante un ángel, el ángel lo regañó y le dijo, no hagas eso, yo soy consiervo como tú. Evitaban que pequen de idolatría aquellos que se confundían pensando que ellos eran Dios. ¿Y cómo tienes a el Padre, a Dios, escuchando a toda la creación que están adorando también al Cordero y no dice nada? ¿Cuál sería la única explicación por la cual adorar al Cordero no es pecado? Porque el Cordero es Dios, ¿verdad? Fíjate, todos los versículos que generan un problema, ¿verdad? Generan un problema con lo que Dios ha dicho de sí mismo. Soy uno, el único, no hay otro, no te hagas ninguna imagen. Y luego tienes en el Nuevo Testamento todas estas referencias de Jesús como Dios, Jesús haciendo cosas que solo Dios hace, Jesús recibiendo adoración junto al Padre sin que el Padre lo prohíba o lo evite. Y si vamos a Mateo 9, 1 al 7, dice, subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Mira, los fariseos y los maestros de la ley y los saduceos ya odiaban a Jesús, ¿verdad? Antes de que dijera esto. Después de decir esto, mucho más. ¿Por qué? Porque está diciendo que Él tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Y quién es el único que perdona pecados? Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Jesús no es Dios en el sentido que hace una distinción, pero hace las cosas que solo Dios puede hacer? También dijo que Él era el Señor del sábado, y solo Dios es el Señor del sábado. Entonces, necesitamos explicarlo de forma racional. Puedo decir, yo creo todo lo que la Escritura dice. Ok, explícamelo. No lo puedo explicar. Es un misterio. Y hay muchas cosas en la Biblia que son un misterio. Pero eso no significa que no lo puedes explicar de forma racional. Aunque no sea con todo detalle, tienes que explicar que no hay una contradicción.
entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y entre Dios mismo al no impedir la adoración al Cordero. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cristianos? Podemos decirlo en dos grupos: los que hablan de la Trinidad y los que la niegan. Los que la niegan están prácticamente del lado de los judíos, pero aceptan el Nuevo Testamento. Porque los judíos dicen, yo no quiero nada del Nuevo Testamento. Y si alguno me estuviera oyendo diría, con todo lo que acaba de decir Hernán, por eso no creo en el Nuevo Testamento. Por todas las inconsistencias contra lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, que Dios dijo de sí mismo, ¿verdad? Ahora, los unicitarios, que son los que niegan la Trinidad, que piensan que es un solo Dios, una sola persona, de hecho, ni siquiera quieren el término persona, es un solo Dios, dicen, nosotros tenemos el problema resuelto, porque sigue siendo un único Dios. Dice, bueno, entonces, ¿cómo explicas a Jesús? Es Dios. ¿Y el Espíritu Santo? Es Dios. Oye, qué curioso, porque yo digo lo mismo. Yo no soy unicitario, soy trinitario y digo que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y diría el unicitario, estoy de acuerdo. Digo, entonces, ¿por qué no eres trinitario? Porque la Trinidad no existe. ¿A qué te refieres? Que no existen tres personas. Es una sola. No sé si se entiende. O sea, el Padre es Dios, el Hijo es el Padre y el Espíritu Santo es el Padre. ¿Se entiende? El Hijo es idéntico al Padre. El Padre es idéntico al Hijo. ¿Por qué? Porque son el mismo. El Espíritu Santo es idéntico al Padre y el Padre es idéntico al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son el mismo. Entonces, el Hijo es idéntico al Espíritu Santo y viceversa, porque son el mismo. No hay ninguna distinción entre ellos. Bueno, ¿de dónde sacas esa conclusión? Dice, vamos a la Biblia, Isaías 9:6. Vamos a Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y fíjate el argumento. Ahí dice que un niño nos nacerá. ¿Quién es ese niño? Jesús. Ok. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es Jesús? Dice, le llaman claramente Padre eterno. De manera que ese niño, concluyen ellos, es el Padre eterno. ¿Cómo ves? ¿Estamos en desacuerdo o estamos de acuerdo? ¿Quién dice, vamos a hacer otra vez la votación? Acuérdense. Mira, no quiero ridiculizarlos, o sea, Bernal me quiere dejar en ridículo. No es eso. Quiero que aprendas a salir del área de confort en la que te encuentras cuando no dices nada de lo que piensas. Porque eso es lo más cómodo que puedes hacer, ¿verdad? Porque en cuanto abras la boca, te vas a generar problemas. Entonces, normalmente cuando estás en esos temas y sabes que hay testigos, prefieres no abrir la boca. Y hasta te puedes burlar de los demás, ¿verdad? Es muy común. Una vez le conté un chiste a un grupo de amigos y todos se rieron. Y luego les pregunté, ¿entendieron? Ah, sí, a ver, explícamelo. Nadie pudo explicarlo. Entonces, ¿por qué te ríes? Que todos se rieron, pero tú no entendiste nada. Sí, pero no quiero ser el único tonto que no entendió. Así que aparenta que se agaja y se ríe aunque no entendió nada, pero ya sale bien librado de la circunstancia porque nadie lo va a ver como si estuviera tonto. Bueno, los cristianos no podemos hacer eso. Acuérdate que se peca de acción y de omisión. De acción es cuando haces algo mal y de omisión es cuando no hiciste el bien que debiste haber hecho. Cuando tienes la oportunidad de hablar de Dios y decides no hacerlo, estás pecando por omisión. Porque lo mejor que le puede pasar a una persona es conocer a Dios y tú se lo niegas. ¿Por qué? Porque quieres evitar alguna discusión, quieres evitar que se burlen de ti, que te vean de una manera diferente. Entonces, cuando yo digo aquí, vamos a hacer la votación, tienes la oportunidad de equivocarte en un lugar sano y salvo, ¿verdad?
Porque si te equivocaste aquí, no importa, vas a ver la respuesta correcta, pero ya saliste de esa área y te animas a decir, yo creo esto. Y si resulta que estabas mal, bueno, ya no se te va a olvidar, porque ese riesgo al decir lo que piensas, que es un riesgo, te expone a la burla, a que te vean diferente, a que te menosprecien. Es algo que todo cristiano tiene que estar dispuesto a hacer con tal de hablar de su Señor. Entonces, por eso insisto, hagamos una votación. Manifiesta, expresa tu pensamiento, piérdele ese miedo y di yo creo esto. Claro que tienes que tener un razonamiento previo, ¿verdad? De por qué lo crees. Y eso es lo importante, que si tu razonamiento está equivocado, aquí tienes la oportunidad de corregirlo. Si eso haces allá, donde no va a haber corrección, pasas incluso por falso maestro, ¿verdad? ¿Cuántos usaron la analogía del sol para hablar de la Trinidad? Yo la llegué a usar por ignorante. ¿Cuántos otros ignorantes hay aquí? A ver. Bueno, eran. Nomás dos. Puro erudito que sabía de forma extraordinaria la Trinidad. Mentirosos, pecan por mentirosos. ¿No es cierto? No, yo ni hablaba, ni daba ejemplos. Bueno, pues estás peor entonces, ¿verdad? Piérdele el miedo a expresar lo que piensas. Sino, cuando llegue la hora en que tienes que testificar acerca de tu Señor, te vas a acobardar. Te vas a acobardar. Que no estás ejercitándote en expresar lo que piensas y aceptar el error. Incluso cuando tengas a alguien que le haga de tu oponente y te demuestra que estás mal, tienes que estar acostumbrado a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, no lo había visto así. Déjame meditarlo y te digo. Pero nos da tanto miedo equivocarnos y tanto miedo a que nos demuestren que estamos mal que preferimos cerrar la boca. No hagas eso. No hagas eso. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Ninguno de nosotros es omnisciente. Hay cosas que ignoramos profundamente. Pero cuando te atreves a hablarlas, obtienes la posibilidad de aprender o de enseñar al otro. Así que, cuando hablamos de este pasaje en particular, un niño nos ha nacido, será su nombre Padre Eterno. Dicen, por lo tanto, ese niño, Jesús, realmente es el Padre. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Es correcto o no? Levante tu mano el que dice, es correcto. El Hijo es el Padre. Ok, ahora levante su mano el que dice, no puede ser. El Hijo no es el Padre. Ok, como quiera muchos no votaron. Bueno, allá ustedes. Piensa, ¿el Hijo es el Padre? ¿Qué significa eso? Si el Hijo es el Padre, entonces el Hijo es idéntico al Padre, ¿verdad? Porque son el mismo. Y todo lo que leímos acerca de la distinción entre ellos, ¿cómo le explicas? Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba cara a cara con Dios. ¿Son el mismo? Si son el mismo, ¿cómo están cara a cara? Jesús dijo que él daba su vida por voluntad propia. Dice, por eso me ama mi Padre. Pero si son del mismo, ¿cómo es que el Padre ama al Hijo? Porque lo expresa en esos términos. Ahora dices, bueno, Hernán, no estoy diciendo que son el mismo, pero que los dos son Dios. Dicen, eso decía yo. ¿Cierto? Bueno, sí estamos de acuerdo en que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, pero eso no significa que son el mismo, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo es muy complejo explicar que sí, pero no? ¿Cómo le haces? Porque dirías, mira, si tú me dices, el Hijo se llamará Padre Eterno, por supuesto que sí, porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios, no la misma persona. ¿De qué me estás hablando? Si el Hijo es el Padre, entonces deberían ser idénticos.
Fíjate cómo tanto trinitarios como unicitarios pueden afirmar este pasaje, pero no están diciendo lo mismo. ¿Verdad? Ese es el problema de las herejías. Que las herejías no son cosas que obviamente están mal. Son cosas que sutilmente se desvían de lo que la palabra enseña. Ahora, no podemos estar los dos en lo correcto, trinitarios y unicitarios. Alguien está mal. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia se describe, Dios describe de sí mismo que es uno y al mismo tiempo que es distinto de Jesús y que es distinto del Espíritu Santo. El mismo Dios lo hace. Entonces, no pueden ser idénticos. Pero bueno, ese es un pasaje que diríamos, mira, sí estoy de acuerdo contigo, pero no como tú lo concluyes, ¿verdad? Pero como lo explicas. De ahí viene, espero que empieces a notar la necesidad de palabras y conceptos que ayuden a establecer la diferencia entre los que creen que Jesús y el Padre son idénticos y los que dicen no son idénticos, pero son de la misma naturaleza. De hecho, hablar de naturaleza ya estoy usando palabras para explicar la distinción. Por eso les decía en los temas anteriores, si entiendes la naturaleza de Cristo, humana y divina, se te debe facilitar el concepto de la Trinidad. Porque hablar de naturaleza, que no nos lo inventamos, ¿verdad? Lo sacamos tal cual de la Escritura, te ayuda a entender que Jesús tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. El término persona no proviene, esa palabra no está en la Biblia, pero la deducimos para describir cómo es que Jesús está controlando todas las cosas y a la diestra del Padre al mismo tiempo. ¿Cómo es que son el mismo, pero dos naturalezas? Porque hay un quién y dos qués. ¿Se acuerdan? Todo ese vocabulario tenemos que entenderlo para poder explicar qué es lo que creemos. En términos simples, Jesús es un quién y dos qués, ¿verdad? Pero esa distinción, quién y qué, tuvimos que ir a sacarla de la Escritura, ponerle palabras que nos ayuden a explicárselos a alguien más para poder hacer distinción entre aquellos que casi dicen la verdad y los que dicen la verdad. Por eso, cuando hablamos de falsos maestros, ponlos en dos categorías. Los que dicen barbaridades obvias. Dices, por favor, ese es falso maestro, pero, discúlpame la palabra, pero a la vez es también ignorante. Ni siquiera conoce la Biblia. Pero prácticamente la Escritura en el Nuevo Testamento no habla de esos. De los que habla, como dice Pedro, que son los que introducen herejías destructoras encubiertamente. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿Quién los maravilló? Está hablando, ¿cómo fue que creyeron eso? No porque es muy obvio, sino porque no dominas la Escritura. La carta a los Hebreos, debiendo ser ya maestros, todavía son como niños. Necesitas precisión teológica, palabras que te ayuden a comunicar qué es lo que la Biblia dice de manera que se entienda. De ahí empieza a ser necesario, hay que estudiar con más profundidad esto y poder hacer ciencia. ¿Se acuerdan que era hacer ciencia? Empezar a catalogar, clasificar, separar los conceptos para poder explicarlo de forma racional. Por eso es muy importante el concepto de la Trinidad, el ejercicio de ir a la Escritura y empezar a separar y definir conceptos que te ayuden a explicar lo que la Biblia afirma. De otra manera, vas a ser arrastrado hacia algo que no es bíblico. Por consecuencia, no lleva a nada bueno. Otra cosa, nuestros amigos unicitarios afirman otro pasaje que también nosotros afirmamos. Juan 10:30. El Padre y yo somos uno, dice la Escritura. Dicen los unicitarios, ¿ya ves? Jesús es el Padre. Él mismo lo dijo. El Padre y yo uno somos. Dicen, ¿es el mismo? Pues no, yo afirmo que el Padre y Jesús son uno, pero no que son el mismo. Juan 3:13. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Y esto qué tiene que ver?
Dicen, fíjate, espérame, dice, Jesús no puede estar hablando con Nicodemo y a la vez en el cielo, ¿verdad? Dicen ellos, no se puede, o estás aquí o estás allá. Por eso la única explicación es que Jesús es el Padre que está en el cielo, pero el Padre desde el cielo se manifiesta a los que están en la tierra. ¿Se entiende? De modo que Jesús es una especie de teofanía del Padre. ¿Se entiende? Decimos, el Padre y Jesús son uno, pero yo no creo eso que tú dices. No lo veo en la Escritura, que Jesús sea solo una manifestación visible del Padre. Y el argumento de que no puede estar aquí y en el cielo al mismo tiempo, ya lo desciframos la semana pasada, ¿verdad? Al hacer distinción entre naturalezas, se resuelve ese problema. Claro que puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque son dos naturalezas y cada una opera en sus atributos. Pero si ellos no entienden esa distinción y ese vocabulario, es imposible que lo vean. Entonces dicen, bueno, Jesús no puede ser un ser humano porque no puede estar aquí y en el cielo al mismo tiempo. Tiene que ser el Padre que de forma visible se muestra como si fuese un humano, pero no lo es. Entonces, cuando tú quieres entender una doctrina, tienes que pedir que te la expliquen. Ya no me estés citando versículos, porque incluso puedo decir que estoy de acuerdo con tus versículos. El problema no es el versículo, sino cómo lo usas para concluir algo. ¿Se entiende? Porque si me dice, el Padre y yo uno somos, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Un niño nos ha nacido y uno de sus nombres es Padre Eterno. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Y ahora? No, pues tú estás mal. ¿Pero por qué? Si estoy de acuerdo en los mismos versículos. ¿Estás de acuerdo en el Shema, que Dios es uno y solo Él? Estoy de acuerdo. ¿Estoy de acuerdo que adorar imágenes es pecado? Estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Si estamos de acuerdo en los mismos versículos. En la forma en que esos versículos llevan a una conclusión. Mira, según los unicitarios, y esto lo extraje desde videos que he visto donde ellos mismos los explican, algunas páginas o sitios web donde ellos mismos lo explican, y hago un concentrado para tratar de explicar cómo ellos razonan para llegar a una conclusión. Porque nosotros tenemos la misma responsabilidad de ir a esos mismos pasajes y razonarlos y llegar a una conclusión. Tarea número 1, no entrar en conflicto con el Shema ni con todo el Antiguo Testamento, donde se especifica con toda claridad que hay un único Dios, ¿verdad? Segundo, la separación entre cualquier otra doctrina que los cristianos generen al hablarse acerca de Dios y explicar quién es Dios. Entonces, según los unicitarios, los que niegan la Trinidad, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Dios y no tres personas. Por lo tanto, Jesús y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios. Ellos lo explican así: está el Padre, cuando tuvo que venir a redimirnos, se manifestó como Hijo, pero es el mismo Padre. Y luego dicen, fíjate, el Espíritu Santo no vino hasta que Jesús se fue. Cuando Jesús murió y resucitó y estuvo después 40 días y luego ascendió, dijo, les mandaré el Espíritu Santo, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya para poder mandarles el Espíritu Santo. Entonces dicen, ahí está. Es el Padre que se muestra como el Hijo, es una manifestación del Padre. Cuando acaba su tarea, su rol como Hijo, ahora manda la manifestación del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Pero Dios es el Padre, Jesús es el Padre, el Espíritu Santo es el Padre. Por lo tanto, Jesús es idéntico al Padre, el Padre es idéntico a Jesús, el Espíritu Santo es idéntico al Padre, el Padre es idéntico al Espíritu Santo. Jesús es idéntico al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es idéntico a Jesús. Son un mismo ser sin distinción, solo son manifestaciones. Ahora, ¿eso lo estás concluyendo de los pasajes? ¿O no? Porque ya estamos empezando a hacer una clara separación entre lo que nosotros afirmamos
y lo que ellos afirman, aunque estamos usando los mismos versículos. ¿Te das cuenta cómo cuando tú dices, oye, estuve escuchando una predicación y dijo muchos versículos bíblicos y estoy de acuerdo, eso no basta? No basta para decir que tienes la misma doctrina, no basta para que bajes la guardia y decir, bueno, es bíblico. No, mi estimado amigo o hermano que me estás escuchando. Tienes que ver cómo concluyen al usar esos pasajes. Porque si el Padre se manifestó como Hijo para cumplir su rol, ¿verdad? Y luego se manifiesta como Espíritu Santo para cumplir otro rol, entonces tanto el Espíritu Santo como Jesús son manifestaciones temporales, ¿verdad? Temporales, solo mientras cumplía su rol, ¿verdad? Ahora, si Jesús es solo una manifestación temporal para que Dios cumpliera ese rol, ¿por qué el Verbo está desde el principio cara a cara con Dios y es distinto a Dios? ¿Se entiende? Si Jesús es solo una manifestación temporal necesaria para cumplir un rol, ¿por qué Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba cara a cara con Dios y el Verbo era Dios? Si Jesús es una manifestación temporal, no puedes explicar ese pasaje, ¿verdad? No tendría sentido hablar en la eternidad del Hijo, porque sería solo una manifestación de sí mismo para cumplir un rol, y no hay necesidad de que la manifestación del Hijo esté desde antes de toda la creación. ¿Se entiende? Si Jesús es el Padre y es una manifestación temporal, tampoco puedes explicar qué hace en el cielo cuando dice el que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Porque está el Padre y el Cordero, si el Padre ya cumplió con su rol de redimir, ¿por qué sigue estando el Cordero ahí? ¿Cómo explicas de forma racional eso? Ahora, ¿tú crees entonces, y esto quiero que lo razones, que cuando lees en la Escritura que está sentado Dios, el Padre, y el Cordero, en realidad solo es el Padre, y luego muestra una proyección de él como Cordero para que lo adoren? Dices, ¿cómo justificas eso? ¿De dónde concluyes que eso es lo que está pasando? ¿Qué sentido tiene que haya una proyección como holográfica del Hijo cuando no es necesario porque ahí está el Padre, ¿verdad? Porque cuando Jesús dice, las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras? Si Jesús es el Padre y una manifestación del Padre, ¿por qué Él habla del Padre como si no fuera Él? Porque dice que el Padre está en Él. Porque dice en otros pasajes que el Padre lo ama. Porque le dijo al Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya, si son el Padre y Jesús idénticos. No tiene sentido. Esos pasajes no tienen sentido si la explicación es que el Hijo es idéntico al Padre. Y así como nosotros tenemos la tarea de poner de forma racional lo que la Escritura dice y explicarlo, ellos también tienen esa tarea. Si ellos te citan Isaías 9:6 y Juan 3:13, digo, ok, entiendo y estoy de acuerdo con tu pasaje, pero explícame ahora estos otros pasajes. ¿Cómo me explicas de forma coherente eso de que el Padre y el Hijo son idénticos, pero al mismo tiempo no, según la Escritura? Y ahí es donde ellos tienen un problema que no pueden resolver, no de forma racional. Nosotros también tenemos un problema con esos pasajes. ¿Cómo es que explicamos que el Shema y Juan 1:1 no se contradicen con el concepto de la Trinidad? Por eso, negar la Trinidad es negar la Escritura. No puedes explicar de forma racional quién es Dios y armonizar Antiguo y Nuevo Testamento si quitas el concepto de la Trinidad. Porque si no existe la Trinidad, puedes decir, el Antiguo Testamento queda intacto, pero ya no puedes explicar el Nuevo Testamento. Se requiere
que hay armonía en ambos. Por eso, cuando tú escuches alguna enseñanza, alguna doctrina, y escuches versículos bíblicos, por favor, no bajes la guardia. Tienes que ver cómo son usados esos versículos para afirmar alguna doctrina. Y si no hay forma de explicar racionalmente la distinción entre el Padre y el Hijo, si son idénticos, entonces esa doctrina no puede ser verdadera. ¿Se entiende? He escuchado a varios de Árbol Plantado y de otras congregaciones cuando se refieren a otras doctrinas que ya dan señales claras de que hay una distorsión grave. Los he escuchado decir, pero son bíblicos. No hay problema, son bíblicos. No, pon atención a esas alertas. Esas alertas indican que algo está mal. Y así superficialmente no lo vas a ver. Tienes que preguntar. A ver, explícame. ¿Quién es Jesús? Es el Padre. O sea, son idénticos, sí. ¿Y por qué Jesús le pidió al Padre que hiciera su voluntad y no la de él? Porque tiene dos voluntades el mismo Padre. Y escucha con atención su explicación. Tiene que decirlo de forma coherente. ¿Cómo es que hay dos voluntades en Dios? ¿Sería eso posible? Es imposible. Así que no va a poder darte una respuesta racional ni coherente. Te va a inventar cualquier otra cosa. Te va a tratar de chamaquear, como decimos acá. O te va a decir, mira, no lo sé, pero eso es lo que la Biblia dice. No, tu conclusión no la dice la Biblia. Tienes que respaldarla con la Biblia de forma coherente. Entonces, espero que entiendas el problema de por qué es necesario vocabulario, por qué es necesario separar conceptos para poder explicar, primero entender tú y explicar a otros qué es lo que creemos y cómo es que la Biblia no se contradice a sí misma. Primero por ti mismo, ¿verdad? Para que puedas estar confiando en Dios y que estás en la doctrina bíblica. Y segundo, para que puedas explicarles a otros. Como lo dije al principio, muchos de los que niegan la Trinidad lo hacen por ignorancia. No saben. No son en automático falsos maestros, como mencioné el caso de Apolos. Apolos enseñaba mal, se le corrigió y ahora enseñaba bien. Cuando hablamos de estos temas, primero asegúrate que quien te dice que la Trinidad es falsa, entiende el concepto de la Trinidad. Antes de empezar a discutir, porque hay unos que ya vienen con la espada desenvainada. ¿Dónde está el que no cree en la Trinidad? Ya. Estás mal y que eso es herejía y el concilio de no sé qué y el concilio... Mi hermano, ponte en sus zapatos. Yo entiendo que están dispuestos a defender la Escritura y a buscar que haya armonía, ¿verdad? Ellos dicen, la Trinidad me genera problemas, deshazte de la Trinidad. Lo hacen con buenas intenciones, algunos. Así que, con paciencia, con amor, como si te explico. Mira, acuérdate de ti mismo. Acuérdate de ti mismo y de todas las barbaridades que creías. ¿Qué sentirías cuando llega alguien y te diga, tú eres un ignorante, idólatra? ¿Cómo vas a reaccionar? Tú ni siquiera entiendes que lo que tú crees está mal. Y llegan y te empiezan a atacar, así que vas a hacer, te vas a defender. Ni siquiera vas a tomar en serio lo que te dice. Ni siquiera voy a decir, oye, quizás tienes razón. Viene y me agrede, me defiendo. Es imposible establecer una conversación racional si llegas cortando cabezas. La mejor forma, creo yo, es como decía Pascal, Blaise Pascal, era cristiano. Acuérdense de la preparatoria cuando les enseñaron eso sobre matemáticas y geometría. Él decía, la mejor manera de explicarle a alguien un problema es haciéndolo razonar. Para que cuando él esté razonando, se dé cuenta del problema y va a decir, lo encontré, descubrí que estoy mal, y se va a quedar contento. No va a decir que tú le enseñaste,
ni que tú le explicaste. Va a decir, ya lo vi, ya me di cuenta, ¿verdad? No va a decir, perdóname Hernán, tú estás bien y yo estoy mal. Porque muchos cuando discuten eso es lo que quieren escuchar. Quieren ganar. Quiero ganar esta discusión. Quiero ganar este debate. Y no están pensando en la persona a quien le quieren ganar. Por eso, tú no vas a quedar en el juego. Nadie se va a acordar de ti cuando le enseñas a razonar para que diga, ya entendí. Él dice, ya entendí, mi mente, yo me di cuenta, no tengo por qué avergonzarme. Ahora veo con más claridad y se quedan contentos. Pero jamás van a decir que tú les enseñaste, ni que gracias a ti ahora lo saben, porque ellos tienen la evidencia aquí en su mente que ellos lo encontraron. Lo que tú hiciste es hacerlos razonar para que ellos mismos vean el problema. ¿Se entiende? O sea, tú no figuras aquí. Tú no eres el héroe, ni el rescatador, ni el que lo sacó de las tinieblas. Muchos dicen, yo estoy aquí en esta congregación, tiene mala doctrina, pero soy luz en las tinieblas. Se engañan a sí mismos. Porque Jesús nos mandó a hacer luz en las tinieblas en el mundo, ¿verdad? No en los que se dicen cristianos. Así que dile, a ver, explícame. Jesús y el Padre son idénticos. ¿Cómo es que estaban cara a cara en la eternidad? Y escucha, vas a ver que le va a echar ganas, ¿verdad? Es muy fácil, mira, ¿cómo te explico de manera que me puedas entender? Mira, piensa que yo soy como un niño de kinder. Dímelo de la manera así con peras y manzanas. No me hables con términos rebuscados porque me pierdo. Yo no tengo ningún problema en que me vean como inferior. Lo que quiero es que razone. Y cuando empiece a decir, a ver, Jesús es una manifestación de algo que Dios hizo, pero ya estaba en la eternidad y cara a cara, bueno, es que Dios pues quería platicar con alguien. ¿No viste la película de Náufrago? Wilson, ¿quién se acuerda de Wilson? Levante su mano los viejos como yo. Esta película, Tom Hanks está solo, necesita socializar. Hay un balón de voleibol que eran restos del avión que se estrelló y se corta la mano y con la sangre dibujó una cara y lo llama Wilson, que es la marca del balón. Y le ayudó en toda su soledad porque hablaba con Wilson y hasta tenía conversaciones con él. A menos que Dios haya hecho eso, que Dios estaba en la eternidad y como solo es Él, no tiene comunión con nadie. ¿Cómo puedes decir que Dios es amor si no tiene a quien amar cuando no había nadie? Y entonces se creó una manifestación de sí mismo para hablar con Él mismo y no estar solo. ¿Te parece bíblico? No, porque no hay forma de explicar que si Jesús y el Padre son idénticos, estén cara a cara desde la eternidad. Tú ya sabes que eso no tiene explicación partiendo de su postura. No lo uses como un arma contra ellos. Por favor, no lo uses como un arma. No sé si sabes a qué me refiero. No lo pongas a prueba para burlarte. Tú ya sabes de antemano, no se puede explicar de forma racional. Así que ayúdalo a ver el problema. Se va a esforzar, te va a querer dar una explicación. Bueno, toma esa explicación y ahora desmenúzala. Dices, bueno, Jesús y el Padre son el mismo, son idénticos. Estaban cara a cara. Sí, porque pues Dios quiso tener una manifestación para platicar. O sea que Dios se sentía solo. Te voy a decir, sí, se sentía solo. ¿No dice la Biblia que Él es perfecto y que no le falta nada? ¿Cómo se puede sentir solo? Si se siente solo es porque le falta algo. Entonces Dios no es perfecto. Y no solo. Y va a buscar la manera. Tú ya sabes, no hay explicación coherente. No te burlas de lo que Él dice.
No lo ridiculices delante de los demás. Esperas con paciencia que te dé sus respuestas. Sabes que las respuestas van a estar mal. Dice, entonces, ¿para qué le preguntas? Para que empiece a razonar. Si cuando te dice esto, es que estaba solo, es que eso es simbólico y va a tratar de explicar de mil y una formas incorrectas lo que está pasando ahí, ni siquiera tienes que decirle que está mal, porque el momento en que él batalla para explicar, ya tiene conciencia de que hay un problema en lo que él cree. Y eso es lo que buscamos, una piedra en el zapato. Hace poquito me tuve que ir en chanclas a la tienda. Y de alguna manera esas chanclas levantan piedras. No sé si es mi manera de caminar. Y caen en la chancla, en la planta del pie y la chancla. ¿Qué tanto puedes ir caminando con una piedra en la chancla? Tienes que pararte, quitar la chancla, limpias el pie, te vuelves a poner la chancla y caminas. Eso es lo que buscamos, una piedra en el zapato. No va a poder retomar su vida tal y como era, porque ya sabe que aquí hay un problema que no puede explicar, algo que no tiene sentido. Y si esa persona ama a Dios y ama su palabra, no va a estar en paz, va a tener que resolverlo, va a tener que hacer un alto y decir, a ver, ¿cómo es posible eso? Y esa es la parte en la que Dios normalmente les muestra que están mal. Tú ya no figuraste, ¿verdad? Cuando se dé cuenta va a empezar a decir, oye, a ver, no se convencen luego, te lo digo por experiencia propia. Déjame buscar más, voy a leer más, le voy a preguntar a mi pastor, voy a preguntarle a no sé quién. Y todo ese proceso se va a dar cuenta que nadie tiene la respuesta. Y ese proceso que a veces dura meses, los lleva al punto en que dice, ¿sabes qué? Yo creo que ya no soy unicitario. Eso es lo que buscamos. No ganarle, no ridiculizarlo, no demostrarle que es un ignorante, no dejarle evidencia en Facebook de cómo le puse una arrastrada bíblica. Queremos que razone. Y cuando te lo encuentres, dices, ¿sabes qué? Ya no pienso como antes, ahora creo que sí hay una Trinidad. Y entonces le recomiendas, mira, lee esto, escucha esto, y ya, pero tú no tuviste, a ojos de él, tú no tuviste nada que ver. Y luego van a decir, yo le doy muchas gracias a Dios porque me mostró la verdad. Y sí, se la mostró a través de alguien más, pero ese alguien no figuró. Lo mismo que hizo Juan el Bautista cuando habló de Jesús y sus discípulos se fueron con Jesús. Es necesario que yo mengüe. Esto no se trata del tú y lo mucho que sabes. Se trata de que con amor le hagas ver a alguien que tiene un problema y que si ama a Dios, tiene que lidiar con ese problema. ¿Se entiende? Que nadie salga de aquí dispuesto a cortar cabezas. ¿Sí? Debate. Existe la Trinidad en Facebook y ya lo que quiere es estarse peleando. Por favor, no hagan eso. Acuérdate, la Biblia dice que la sabiduría es la antecede la humildad. Si sabes mucho, más humilde eres. Piensas que sabes mucho y eres un arrogante que quieres avergonzar a los demás, solo muestras lo ignorante que eres. Tienes mucho conocimiento, prácticamente nula sabiduría. Así que seamos sabios. Yo sé que te dan muchas ganas a veces. Y hombre, es que la otra vez él me hizo. Ahora viene la mía, la venganza es del Señor, dice. Y Dios me va a usar para darle venganza. No es cierto. Vete a ti mismo reflejado. ¿Cómo quieres que te lo expliquen a ti? Estás muy equivocado. Alguien más lo sabe. ¿Cómo quieres que te lo hagan ver? Avergonzándote. Trátalos como quisieras que te traten a ti. También eso es bíblico. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
La Escritura advierte que a Jesús lo persiguieron, a Jesús lo maltrataron, también a nosotros, ¿verdad? Muchas veces tú vas a ir con la mejor de las intenciones por hacerlo razonar. Y hay personas que en cuanto se dan cuenta que están en un error, sacan las uñas. Tienes que saber detectar, y por eso quiero que nos enfoquemos en eso en oración. Tienes que saber detectar cuando una persona ya demostró que no tiene explicación para que tú dejes de discutir. Cuando te ataquen a tu persona, queda en evidencia que no tienen cómo refutar lo que dices. Cuando tú estés hablando de un concepto y luego empiezan a decir, sí, pero es que tú estás muy mal de la cabeza. El concepto no tiene nada que ver con mi demencia. Lo que pasa es que tú eres un engreído que se cree mucho, que se cree que es mejor que nosotros. Eso no es un argumento, ¿verdad? Es un ataque hacia tu persona. Cuando la persona con la que estás hablando ya no tiene argumentos, va a tratar de atacarte a ti. No te ganches, porque eso es lo que dispara los pleitos. Tú dices, le estoy diciendo la verdad y encima me quiere tontear y te da coraje. No estás viendo lo que está pasando. Si una persona está segura de su idea y tú le tratas de convencer, te va a dar argumentos para demostrar que lo que tú dices está mal, ¿verdad? Y no importa qué le digas, siempre te va a dar un argumento para refutar lo que tú dices. Pero si me estás diciendo cosas y yo no puedo refutar y veo que te burlas o veo que me estás menospreciando ante otros, te voy a atacar porque me tengo que defender. Es una reacción instantánea. A veces ni siquiera hay otras personas. Ellos mismos se sienten avergonzados y te empiezan a atacar. Al momento en que hablan de ti y no del argumento, no de la idea, ahí debes de tener la conversación, porque ya queda en evidencia que no sabe. Tu propósito ya se logró, una piedra en el zapato. Cuando llegan a ese punto, ¿sabes qué? No vale la pena discutir. Respeto tus ideas, no hay ningún problema, ¿verdad? Llevamos esto en paz. Tú ya sabes que ya cumpliste tu objetivo. Él ya sabe que no sabe. No hay razón para seguir hablando de ese tema. En eso distingues al sabio del necio. En eso distingues quién lo hace por amor a su prójimo y quién lo hace por amor a sí mismo. Fíjate, la gran mayoría de las conversaciones o debates de las redes sociales, y te vas a dar cuenta, son dos personas que se aman tanto a sí mismas que están buscando demostrar quién sabe más. No seas así. En cuanto te ataquen a tu persona, se acaba la discusión. Mantén la paz por tu propio bien y del que te escucha. Respeta a tu oponente. Ama a tu oponente. A pesar de que hagas eso, muchos te van a querer ridiculizar. A pesar de que dices la verdad, van a tratar de menospreciarte. Es la reacción natural del que se queda sin argumentos. Resiste. No te enojes, que es lo más fácil. No te enojes. Resiste. Si no te puedes controlar, entonces márchate. No ensucies el evangelio con tu coraje. ¿Se entiende? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que ocultaste a los sabios los secretos de tu reino. Se lo diste a los que son como niños. Porque así te agradó, dijo Jesús, así te agradó hacerlo. Señor, líbranos de solamente adquirir conocimiento y vanagloriarnos a nosotros mismos por el conocimiento que hemos recopilado. Enséñanos, Padre, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando estemos hablando de estos temas, Señor, danos gracia para hablar con tranquilidad,
para no dejarnos arrastrar con nuestras emociones, a pesar de que nos maltraten o nos quieran menospreciar. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a saber cuándo detener la conversación, para no generar conflictos innecesarios. Ayúdame, Señor, a buscar también el momento oportuno, aprovechar toda oportunidad para hablar de estos temas, pero en cuanto tengamos la evidencia, Señor, de que ya entendieron el problema, danos la capacidad de mantenernos ecuánimes, con mansedumbre, templanza, que son los frutos de tu Espíritu Santo, para poder simplemente hacerles ver que estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo y que podamos preservar una buena relación con los que nos rodean. Líbranos de sentirnos defensores tuyos, Señor. Tú no necesitas quien te defienda. Líbranos, Señor, de tratar de vernos a nosotros mismos como libertadores de otros, como aquellos que hacen que las personas cambien o transforman los lugares, Señor. Aunque con buenas intenciones somos presas de nuestro propio egoísmo. Ayúdanos a ser como Juan el Bautista, entender que es necesario que nosotros menguemos para que tú seas exaltado. Ayúdanos a ver con amor a nuestro oponente. No es nuestro enemigo, pero tiene ideas opuestas. Ayúdanos, Señor, a mostrar el amor que querríamos que nos muestren a nosotros. A ser como Priscila y Aquila cuando tomaron aparte a Apolos. A ser como Apolos para recibir la corrección, Señor, y cambiar nuestro rumbo. Enséñanos a tener un compromiso con tu palabra, no con posturas doctrinales. Si nos muestran por medio de tu palabra que tenemos un problema en nuestra doctrina, danos la humildad para reconocer que vemos el problema y pedir tiempo para estudiarlo. Si nos muestran, Señor, que efectivamente estamos equivocados y estudiamos y concluimos que estamos equivocados, danos la humildad para reconocer nuestro error y para hacer la corrección, ya sea pública o en forma privada, como corresponda, pero que no nos gane nuestro ego al tratar de hacer las cosas siempre bien. Es imposible, Señor. Como dice tu palabra, es imposible que no vengan tropiezos. Así que te rogamos, Señor, que nos des dominio propio, que cuando traten de insultarnos o de agredirnos porque se quedaron sin argumentos, danos la paciencia y la tolerancia para permanecer ecuánimes. Necesitamos hablar de tu verdad, Señor, y también necesitamos mostrar cómo se vive esa verdad. Necesitamos hablar de la verdad bíblica y también necesitamos mostrar mansedumbre y templanza. Señor, enséñanos a ser sabios cuando adquirimos conocimiento. Danos la sabiduría que necesitamos para ver más allá de las palabras, para poner atención, Señor, en nuestro oponente, para escucharlo, para permitirle hablar y tratarlo de forma respetuosa, de manera que tu nombre sea glorificado, Señor. Enséñanos también a reconocer cuando no vale la pena hablar, a pesar de que no se ha visto el problema. Tu palabra nos enseña que no reprendamos al necio porque terminará odiándonos. Enséñanos a identificar, Señor, cuando estamos hablando con un necio y cuando no. Ayúdanos a entender la diferencia de cuando tu palabra dice que debemos evitar corregir al necio, pero también dice tu palabra que debemos responderle al necio como merece. Enséñanos, Señor, a poner en práctica la distinción entre esas dos instrucciones tuyas, de manera que podamos hacer las cosas con una conciencia limpia. Danos, Padre, la gracia para cumplir tu palabra, la capacidad para comprender y explicar, dar razón de la esperanza que hay en nosotros cuando se nos demande. Pero como dice también tu palabra, hacerlo de forma amena y de buen gusto. Hablando como si por si acaso Dios le da la capacidad de entenderlo. Ayúdanos, Padre, a ser dignos representantes tuyos
a extender tu reino, Señor, y a que nosotros menguemos para que solo tú seas exaltado. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Vamos a dedicar 15 minutos como máximo a responder las preguntas que lleguen, o las que alcance. Y si no alcanzamos, pues bueno, la sesión de preguntas y respuestas es de este martes al que sigue, de 7 a 8 y media, hora de México, del centro. Para participar nada más tienes que seguir el link y ya, abrirlo en YouTube para que puedas tener acceso al chat. Gracias a Dios ha estado muy dinámico esas sesiones. Hay preguntas muy buenas, muy interesantes y todos somos edificados, ¿verdad? Entonces, si no alcanza aquí, aprovechen ese otro tiempo, no se queden con la duda, asegúrense de comprenderlo hasta donde humanamente es posible y de cómo pueden explicarlo a otros. Bien, empiezo a leer la primera. Dice Karen Orozco: ¿es correcto decir la habilidad de ser multipersonal es mayor que la habilidad de ser una sola persona, ya que el humano tiene poder, Dios es todopoderoso; el humano tiene conocimiento, Dios es omnisciente; el humano tiene moral, Dios es moralmente perfecto; el humano es unitario, Dios es multipersonal? Sí, es una manera de explicar cómo es que Dios sigue siendo el máximo ser, el máximo en todos los atributos, y entender cómo ser multipersonal sería mucho mejor que ser unitario, ¿verdad? Yo soy, como ser humano, una naturaleza, una persona, pero Dios es multipersonal y en la persona de Cristo hay multinaturaleza, de manera que Dios es mayor a nosotros aún en eso, ¿verdad? Pero todavía no hemos llegado a este punto. Conforme avancemos en el concepto de la Trinidad lo tocaremos. Siguiente, Keren Baltasar. Entonces John Piper se equivocó al decir que Dios quebrantó el segundo mandamiento con la encarnación de Jesús. Pues mira, cuando alguien dice que la afirmación es muy grave desde mi perspectiva, decir que Dios quebrantó el segundo mandamiento sería decir que Dios hizo mal, ¿verdad? Hizo maldad. Y es imposible que Dios haga lo malo. Entonces habría que ver el contexto de lo que quiso decir para ver si efectivamente está afirmando que cuando Dios pone los mandamientos y Él no los respeta, sino que los quebranta, sigue siendo Dios. O sea, habría que entender cómo Él pretende explicar eso. Yo cuando escucho ese tipo de afirmaciones les doy el beneficio de la duda, ¿verdad? De decir, a ver, lo que dice suena muy mal, así que explícame. No te estoy entendiendo bien quizás, pero si John Piper asegura que, o si él lo que quiso decir es que al quebrantar el mandamiento Dios está haciendo algo contrario a su naturaleza, entonces está equivocado, porque eso es imposible. Pero me parece que dado que eso es muy obvio, ¿verdad? Me parece que no se está refiriendo a eso, pero habría que considerarlo con más detalle. Siguiente, Lisbeth dice: buenas tardes, pastor. Cuando llegan a una iglesia y dicen, es que el Espíritu Santo no se siente aquí, que no, el Espíritu Santo no es algo que se siente, sino algo que ya habita en nosotros. ¿Sí? Cuando dicen que el Espíritu Santo no se siente aquí, mira, lo único que tú debes de ver en eso es que ellos no entienden quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando ellos quieren sentirlo, ellos están haciendo esta conexión. El Espíritu Santo está aquí y yo lo siento. No lo siento, no está aquí. Sabes que es un error muy simple, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es omnipresente. Y cuando dicen no está aquí, sabes que no han repasado o no saben lo que es la omnipresencia. Segundo, no tienen muy clara la doctrina de la salvación, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y es la garantía de las promesas de Dios. ¿Cómo es posible que lleguen a un lugar y digan que no está ahí el Espíritu Santo si el Espíritu Santo está en cada uno de los que han nacido de nuevo? Entonces tampoco tienen clara la doctrina de la salvación. Y entonces cuando alguien te diga,
es que el Espíritu Santo no está aquí, que nos lo han dicho muchísimas veces aquí en Árbol Plantado, yo les digo, ¿a qué te refieres con eso? No, pues no sentí las ñáñaras. Yo no veo que la gente dance. Digo, ok, entonces si la gente danza, ¿no tiene el Espíritu Santo? No, cuando está el Espíritu Santo todos danzan. ¿Cuántas veces danzó Abraham? ¿Cuántas danzas se aventó Jesús? ¿Pablo? ¿No tenían el Espíritu Santo? Y ahí es cuando empiezan a... no, es que yo me refiero a otra cosa. Entonces estamos hablando de otra cosa. Tú dices que aquí no se sienten en el cuerpo cosas que sientes en otra parte, ok, pero eso no significa que el Espíritu Santo no está. Y ayudas a que se entienda que no es una mera acusación porque lo hacen tristemente de un sentido como de superioridad, ¿verdad? De que llegan y a ver, la gente grita, la gente salta, se siente aquí cosas, entonces aquí está el Espíritu Santo. Tristemente es puro desconocimiento bíblico e ignorancia. Así que si tienes la oportunidad de escuchar a esa persona, dile a qué te refieres con eso y trata de irla llevando para que entienda que lo que está diciendo no tiene sentido bíblicamente. Siguiente, Grace Alvarado. Buenas tardes, pastor. Si Dios permitía las imágenes y los utensilios, siempre y cuando no fueran para idolatría, ¿qué hay del arca del pacto? No, lo que está prohibido es una imagen o semejanza, ¿verdad? Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Lo que está prohibido no son las imágenes, porque incluso el hombre es la imagen de Dios, ¿verdad? Si tú entrabas al tabernáculo, verías que la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo tiene figuras de querubines, ¿verdad? Que en el arca del pacto hay querubines. Luego ves el templo de Salomón y todos los ornamentos que tenía, de manzanas y los candelabros y toda la decoración lleno de imágenes, pero nunca eran en el sentido de adoración, ¿verdad? Nunca se postraban ante ellas, ni le pedían cosas, ni las cargaban de un lugar a otros, ni les ofrecían sacrificios. Lo que está prohibido es hacerte una imagen de Dios y tratar esa imagen como si fuese Dios, ¿verdad? ¿Te fijas? Estás adorando algo que no es Dios. Pero si Jesús es la imagen de Dios, Él es Dios. No estás cometiendo idolatría cuando adoras a Dios, porque Jesús no es una representación visual, es el mismo Dios. Entonces, cuando vemos el arca del pacto, no hay ningún problema con el mandamiento, porque nadie se podía ni debía postrarse ante el arca del pacto. Es más, el sumo sacerdote entraba nada más una vez, ¿verdad? Todos los que vieron el arca del pacto la vieron antes de que iniciaran el servicio. Y ya, después vemos que la podían trasladar, ¿verdad? Y ahí trasladándole, pues la podían ver. Pero nadie podía estar tomando como si fuese una representación de Dios, porque ninguno, ni los querubines, ni nada que estaba ahí, representaba a Dios. Lo que les hacía saber que Dios estaba ahí es que su presencia estaba ahí. El humo, el resplandor, sabían que Dios estaba ahí, pero no era por medio de ninguna imagen. Por eso no hay ningún conflicto en las imágenes, sino el querer representar a Dios o a lo divino por medio de imágenes. Siguiente. Kimberly, buenas tardes, pastor. ¿Cómo evitar que concluyan que la Trinidad es una excusa de los cristianos para demostrar que el Nuevo Testamento no es contradictorio con el Antiguo? Gracias. De eso se trata lo que vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Hoy nos enfocamos en ver el problema que hace necesaria el concepto de la Trinidad. ¿Por qué es importante y necesaria e indispensable entender la Trinidad para poder precisamente demostrar que no hay ninguna contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Pero no alcanzamos, no vimos eso hoy, ¿verdad? Por eso entiendo tu pregunta, no lo vimos hoy, si Dios lo permite lo vemos la próxima semana. Siguiente, Daniel Semeño. Buenas tardes, pastor. ¿Cuál es la manera correcta de bautizar? ¿En nombre del Señor Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, voy a asumir que estás hablando de la Trinidad por la fórmula bautismal, ¿verdad? Jesús dijo que los bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el argumento es, pero los apóstoles decían que bautizaban en el nombre de Jesús. No hay ningún conflicto ni contradicción. Bautizar en el nombre de Jesús hace referencia a la autoridad. ¿Con qué autoridad bautizas? Lo hago en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos mandó. Cuando Jesús dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando no que lo hacemos bajo su autoridad porque queda claro porque Él está dando la orden. Se ve como la fórmula bautismal. Entonces nosotros en Árbol Plantado evitamos ese conflicto cuando llegan y dicen, oye,
yo me bauticé, pero en el nombre de Jesús. ¿Tengo que volver a bautizarme? No se trata de lo que dijiste, sino porque lo hiciste, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros bautizamos a alguien y lo hago públicamente, yo digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como Jesús mandó, en el nombre de Jesús. O sea, con la autoridad del mandato que Jesús nos dio. Estoy haciendo las dos cosas y no son contradictorias. Siguiente, Cintia M. Pastor, por años creí en el unicitarismo sin saber cómo se llamaba. Y hay puntos que no resultaban un conflicto porque pensaba que si puede estar Dios en varios lugares al mismo tiempo y que Dios al ser Dios y ser todopoderoso puede ejercer como hijo, como espíritu, como padre, relacionarse consigo mismo, ser distintos entre sí, ser eternos y estar los tres juntos con la justificación de que es Dios y todo lo puede y que de hecho es evidencia de su poder. Entonces estaba de acuerdo en todo lo que vimos hoy, pero pensando que al final era un Dios haciendo todas las cosas, ¿cómo poder responder a alguien que tenga la misma idea? Bueno, principalmente toma los versículos que yo muestro donde claramente hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Y si alguien dice que son idénticos, es un argumento muy sencillo. Si el Padre es idéntico al Hijo, entonces todo lo que digas del Hijo aplica al Padre, ¿verdad? Todo lo que hables del Padre aplica al Hijo. Pero cuando ves que Jesús dice, Padre, no sea mi voluntad sino la tuya, ya no se respeta ese argumento, ¿verdad? Porque Jesús habla de su voluntad y de la voluntad del Padre. Si fueran idénticos, no existiría esa distinción. Por lo tanto, si Jesús y el Padre son idénticos y todo lo que sea, lo que digas del Padre es lo mismo que decirlo del Hijo, y Jesús hace distinción entre mi voluntad y la del Padre, por lo tanto no son idénticos. Ese es el razonamiento y de forma lógica demostrar que es imposible que sean idénticos por las propias palabras de Jesús y por las descripciones del apóstol Juan. Si Jesús y el Padre son idénticos, no puede estar cara a cara consigo mismo, ¿verdad? Dicen, oye, pero es todopoderoso. Sí, pero también él es la lógica, ¿verdad? Decir que Dios es todopoderoso no significa que Él puede hacer un círculo cuadrado, porque eso no existe, eso es absurdo. Dios piensa de forma lógica. No puede ser que Dios esté cara a cara consigo mismo. Es absurdo. Por eso no puedes concluir que son idénticos. El argumento es echado por tierra cuando muestras esa clara distinción. Siguiente, no entiendo el nombre, UALK. El tema, Juan Héctor Ortega, el tema de la Trinidad se considera como doctrina primaria o secundaria. En caso de ser primaria, ¿se podría considerar creyente ese tipo de personas? El tema de la Trinidad es primario. Es algo primario. ¿Por qué? Porque estás negando la información bíblica acerca de Dios, ¿verdad? Si tú eliminas las personas, tienes contradicciones bíblicas. Tienes versículos que no puedes explicar de forma racional, que te desvían de lo esencial. Si no reconoces a Jesús como Señor y que el propio Jesús habla de Él y el Padre como alguien diferente, si tú consideras que Jesús es el Padre, acabas de generar problemas irreparables con el atributo del amor, por ejemplo. ¿Cómo explicas que el atributo del amor ha estado en el Padre por toda la eternidad si el Padre era Él solo y no tenía a quien amar? El amor no puede ser un atributo de Dios si no amaba. Para que el Padre ame desde la eternidad, ¿qué se requiere? Tener a alguien a quien amar. Y si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son idénticos y el mismo, no tendría a quien amar. Por consecuencia, Dios no es amor. Como dice la Escritura, Dios es amor. ¿Cómo puedes hablar de amor si no hay nadie a quien amar? No se puede, no puedes explicar ese pasaje. Cuando hablas de la salvación, Jesús dijo que Él voluntariamente venía y luego pidió que no fuese su voluntad sino la del Padre. Ese conflicto, si Jesús es una manifestación nada más y no fue totalmente un ser humano, no tienes el Evangelio porque no es nuestro representante. Para representarnos tenía que ser como uno de nosotros, por eso Él es sumo sacerdote. Si nada más es una forma de manifestación temporal, tienes serios problemas con toda la doctrina del Evangelio, porque ya no tienes a Jesús como hombre, y contradicciones graves con todo lo que la Escritura afirma, donde ya estudiamos de la humanidad de Cristo. Entonces, por eso es una doctrina fundamental,
porque toca áreas fundamentales del Evangelio, fundamentales de quién es Dios, y esas desviaciones, aunque al principio parecen, no sé, como que mínimas, te desvían por completo del verdadero Evangelio. Acuérdense que vimos, tienes que reconocer a Jesús como el Señor. Jesús dijo, todo el que no crea quien yo soy, quien digo, no es de mí. Por eso es tan importante que nuestra teología acerca de quién es Dios y quién es Jesús sea precisa bíblicamente, para nosotros mismos y para ayudar a los que están con nosotros. Por eso la Trinidad es un tema primario. Ahora, alguien preguntaría, se acabaron las preguntas, pero me queda tiempo y yo sé que esta es una pregunta común. ¿No es salvo quien nega la Trinidad? No lo podemos concluir directamente, porque simplemente puede ser ignorancia, ¿verdad? Como decir, alguien que enseña la teología de la prosperidad, ¿es salvo? Yo he escuchado a muchos que dicen, no, yo le enseñaba y era salvo. Dios en su misericordia, después de una buena zarandera como al trigo, así como dijo de los apóstoles, me hizo darme cuenta que todo eso era falso, mentiras, que no fui una víctima de los falsos maestros, sino de mi propia avaricia. Y Dios me hizo entender, ¿verdad? Pero yo no era como era antes, no era como el mundo, me esforzaba por seguir a Dios, pero estaba pésimamente errado en mi doctrina. Puede ser que alguien sea un unicitario porque no se ha puesto a estudiar, porque así le enseñaron, o por culpa, ¿quién es? O por culpa de un mal maestro que les enseña la Trinidad de forma equivocada y la rechazan. Y están rechazando algo que ni siquiera es la Trinidad. Entonces, no, si alguien enseña el unicitarismo, le damos el beneficio de la duda. Si le explicas, le das de evidencia, él no sabe que no lo puede explicar y aún así insiste en lo malo, entonces es un falso maestro que probablemente no sea salvo. Muy bien. Se acabó, ¿verdad? El tiempo y después llegó otra pregunta, pero ya no alcanzó. Es todo. Gracias por su atención. Acuérdense, sean amables. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Despedimos la transmisión.